Hola, hola, jóvenes. ¿Qué tal? Pues aquí con una nueva práctica, ¿sí?, de esta semana que se llama comunicación serial. Entonces, en la práctica esta de comunicación serial, pues básicamente lo que hay que usar pues es la comunicación serial que tiene Arduino, y eso es lo que vamos a estudiar. Eh, Vamos a ver mucha teoría, que lleva mucha teoría esto de la comunicación serial, para pues entender el funcionamiento del puerto serie. Yo aquí me he copiado algunas imágenes de internet, se me hizo más fácil copiarlas, pero respeté y puse las ligas o los enlaces de donde me traje esa imagen. Entonces, por ejemplo, esta de comunicación serial, pues sería que tenemos un sistema y otro sistema y se comunican mandándose un flujo de bits. Se puede decir que esa es la comunicación serial en serie, porque nosotros sabemos pues que en la computadora se guardan bytes, pero cuando yo quiero transmitir ese byte pues no puedo mandar, por ejemplo, 8 bits de un jalón, porque ocuparía pues 8 cables, ¿verdad? Al menos, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que aquí estoy poniendo el Krita para usarlo como pizarrón. A suponer que aquí tengo un byte, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer el 7A, por ejemplo, ¿no? Entonces, si lo quiero transmitir, pues sería 0, 1, 1, 1 sería el 7, 1, 0, 1, 0. O vamos a decir que el 0 es una rayita acostada, porque es más fácil hacer así, sería el 7A. Si yo lo quiero transmitir, pues ocuparía, por así decirlo, 8 cables para mandar las señales de cada uno de los bits, y otro cable aparte para que fuera, como por así decirlo, la tierra, la referencia. Entonces tenemos la referencia, porque los dos sistemas tendrían que tener el mismo sistema de tierras para que tuvieran pues la misma referencia de voltaje, que si son 3 volts de un lado, que también sean 3 volts del otro lado, que si no sería un voltaje flotante, y entonces puede ser cualquier valor de un lado y cualquier valor del otro lado, porque no hay referencia. Se necesita enviar la referencia también. Entonces, por ejemplo, sería una transmisión, entonces del otro lado pues ya recibirías tú aquí el 0, el 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Pero por esta distancia pues puede ser más o menos considerable, y hay muchos problemas de sincronía asociados a la transmisión en paralelo.
La transmisión en paralelo era usada por impresoras hasta hace relativamente poco tiempo, humano, pero mucho tiempo en edad de computadora, ¿sí? O sea, hace mucho que en edad compu que ya no se usa casi comunicación en paralelo, ha sido sustituida por la comunicación serial. Y uno puede pensar, pues, ¿por qué? Si es más, en lugar de transmitir esto, o sea, el byte ese en un pulso de un reloj, por ejemplo, vamos a suponer un microsegundo, mandas el byte de un jalón completo y se recibe acá el byte completo. Si lo quisiéramos hacer eso en modo serie, pues tendrías que tener el 7, ahí está el 7A, aquí está, pero entonces ya no lo vas a mandar todo por cada bit por su propio cable, sino que vas a tener un solo cable, bueno, en realidad dos cables, porque el otro cable es la referencia, es la tierra, ¿sí? Y entonces por este cable vas a mandar las señales. Entonces aquí vas a tener que mandar pues, ¿qué sería? Vas a mandar en este caso envías y luego y luego ya los unos y luego ya el 0. Entonces envías los datos, pero entonces tienes que repartirlo, ¿sí? Tienes que repartir el tiempo. Por ejemplo, aquí es un dato, aquí es un dato. Entonces, por ejemplo, este tiempo, vamos a suponer que si es un 0, pues a lo mejor es un voltaje bajo. Cuando es un 1 es un voltaje alto. Todo esto sería un 1. Pero hasta acá vuelve a ser 0, vuelve a ser un 1, vuelve a ser un 0, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el detalle es que decir a partir de qué momento, como se está mandando por un solo cable, a partir de qué momento llegan los datos por el cable, y cada que tanto se están cambiando de valor, y cuando el cable ya terminó de transmitir. Todos esos detalles se ven en el protocolo de comunicación serial, que es un poco lo que vamos a ver, un poquito de eso, cómo se le hace para que el receptor sepa interpretar, el sistema 2 que está recibiendo los datos sepa interpretar la información que está recibiendo del sistema 1. ¿Sí? Bien, entonces decíamos que las técnicas paralelas ya casi en la actualidad no se usan. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en la transmisión actual, por ejemplo, es fibra óptica. Entonces, por la fibra óptica es transmisión en serie. Por ejemplo, cable coaxial es transmisión en serie. Por ejemplo, señal inalámbrica es transmisión en serie. El Wi-Fi es transmisión en serie. Casi todos los protocolos son seriales, ¿no? Las comunicaciones de datos. Entonces hay que ver cómo funciona. Decíamos que en lugar de enviar los 8 bits de un jalón,
Entonces los serializamos los datos y los mandamos bit por bit, a pesar de que es ineficiente en el tiempo, ¿sí? En el tiempo es ineficiente porque lo que me tomaría en un tiempo unitario, mando yo en una comunicación paralela, mandaría los 8 bits de un jalón, o 16 bits de un jalón, o 64 bits de un jalón. Ocuparía demasiado cable, ¿verdad? Para eso. Pero además de eso, del cable, hay otros problemas inherentes a la transmisión, como pudiera ser que para que no hubiera problemas con eso, tendría cada bit que ir aislado, tendría que llevar un aislamiento para que no reciba ruido, porque si van juntos los cables se pueden inducir ruido, que se llama diafonía, por ejemplo, eso en telefonía. Se pueden inducir ruido entre sí, y por ejemplo un cable que está mandando alguna señal puede inducirle a un cable que no está mandando nada, le puede inducir una señal también, y al lado del receptor puede pensar que lleva señal cuando en realidad no lleva. Entonces hay muchos problemas de tipo técnico asociados a la transmisión en paralelo. No digo que la transmisión serial no tenga problemas, también tiene problemas, ¿sí? Bien, entonces decía, uno supone que sería más fácil, por eso la transmisión en paralela, porque de un solo pulso se envía todo el byte completo. Sin embargo, en la transmisión en serie pues ocuparía yo al menos 8 pulsos. Y digo al menos porque se requieren más. Existe un protocolo donde como necesitan estar en sincronía los dos equipos para poder ver la información igual, y entonces una forma de hacerlo sería que yo mandara aquí junto con el cable una señal aparte, ¿sí? Una señal aparte de sincronía, ¿sí? Donde yo mandara una señal aparte donde la sincronía sería que cada que cambia un dato, mandara un pulso o algo indicando que y sigue un dato nuevo, ¿sí? Por ejemplo, entonces ocuparíamos en realidad 3 cables, el de sincronía, el de la información y el de referencia, ¿no? Ocuparíamos 3 cables. Pero lo que se hace en la práctica es que este cable de sincronía no se usa. El cable de sincronía no se usa. Entonces la pregunta sería, ¿cómo le hace el receptor para saber dónde en el tiempo, dónde comienza un bit y comienza otro? Bueno, pues lo que pasa es que tienen un bit que indica que se llama bit de inicio y otro que se llama bit de final o de stop. Estos bits son los que indican el inicio y el final de la transmisión, y entonces quiere decir que los datos están en este tiempo. Entonces hay un inicio y hay un stop. ¿Para qué es el stop? Pues para que pueda reconocer el siguiente de inicio, ¿sí? El siguiente de inicio. Ok, después de un stop no hay nada hasta que vuelva a haber otro de inicio, ¿verdad? Entonces cuando hay un inicio, aquí hay un inicio, entonces ya la computadora, por así decirlo, se pone atenta y decir, terminó el inicio, entonces ya sabe que cada tanto tiempo, va a ser dato diferente, ¿no?
va a estar muestreando todo este tiempo, y entonces ya cuando haga una cantidad de muestras, por ejemplo 10 muestras, va a sacar el promedio de esas 10 muestras y va a ser el valor de este periodo de tiempo, ¿sí? Y luego después va a sacar otras 10 muestras, por poner una cantidad, y entonces va a decir, va a sacar el promedio de esas muestras que hizo, y entonces va a ser el valor del siguiente bit, que para este caso pues este sería el 0, este sería el 1, este sería el 0, ¿sí? Quiere decir que estos voltajes van a estar bajos, estos voltajes van a estar altos, ¿sí? Van a estar altos, estos voltajes van a estar bajos, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, la mayoría de las comunicaciones son usando solamente dos cables, aunque vamos a ver que Arduino también maneja comunicaciones con 3 cables, donde el otro cable significa el reloj, el señal de reloj. Incluso el Arduino todavía maneja otro cable, de una vez lo voy a poner, que es el de apagado o encendido. Le llaman CS, que quiere decir Chip Select, o sea, como el seleccionar al chip, ¿eh? Sería algo así como un apagado o encendido del dispositivo. Entonces, de tal forma, si este valor vale 0, el dispositivo está apagado. Cuando este valor vale 1, el dispositivo se enciende y entonces ya recibe señal. Y si puede ser que maneje sincronía, entonces maneja una señal de sincronía, que es la que les va a estar diciendo cuándo van a llegar cuando tiene que leer los datos, y luego la señal de los datos, donde va la información, y luego la señal de referencia. Todo esto ocuparía un protocolo de comunicación usando un método sincrónico, que todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver ahorita. Decíamos que se requiere una línea o dos, dice, para transmitir todos los bits. Dice, en las comunicaciones seriales, el dispositivo de transmisión y de recepción se tienen que sincronizar entre sí, es lo que decíamos. Y se utiliza una velocidad de datos y un protocolo común. Es importante porque si tú a un extremo lo configuras a una velocidad, por ejemplo 9600, tú esperas que el otro extremo de la comunicación, o sea, por ejemplo, si aquí está a 9600, ¿sí? 9600, y lo quería arreglar y lo descompuse. Bueno, este es el 6. Entonces esperas que acá también sea 9600, pero a lo mejor le pusiste otra velocidad, 15700 o 56000, otra velocidad. Entonces, como manejan velocidades diferentes, pues no va a poder haber comunicación entre el dispositivo 1 y el dispositivo 2 los dos tienen que tener la misma velocidad. Si acá es 9600, del otro lado también tiene que ser 9600. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dice que existen básicamente dos métodos, el asíncrono y el síncrono. ¿Qué significa el síncrono? Que hay sincronía. Y el asíncrono, pues que no hay sincronía. Entonces, por ejemplo, existe el UART. El UART
¿qué es? Es por así decirlo, un módulo que ya es comercial, como si fuera un chip, que que tú ya no tienes que preocuparte por el protocolo de comunicaciones, solo instalas el WART, ¿sí? Que viene siendo como un universal asíncrono receptor transmisor, ¿sí? Un receptor transmisor universal asíncrono, ¿sí? Es decir, ya por ejemplo lo venden alguna fábrica, ya tiene WART en venta. Entonces, por ejemplo, el fabricante de Arduino pues compra un WART, se lo pone al Arduino, y ya el Arduino ya trae toda la lógica interna de comunicación, ¿sí? De tal forma que es el que se conecta al cableado, que donde se van a transmitir la información, y por el otro lado se conecta al procesador, al CPU, ¿sí? Para pasar los datos. Entonces recibe los datos en paralelo y los manda en serie, o recibe los datos en serie y se los manda en paralelo al procesador. Entonces el WART ya es un módulo ya hecho comercial, y entonces lo que tenemos que hacer es entender cómo funciona este módulo. El Arduino trae un WART, ¿sí? Bien, entonces en los WART no existe una línea de sincronía, sino que la sincronía está dentro de los datos, y son bits de sincronía, que es lo que les comenté yo ahorita, que era el bit de inicio y el bit de final, o el start y el stop, ¿eh? Entonces dice aquí que los sistemas de comunicación asíncronos, los que no tienen señal de sincronía, son mucho más lentos que los sistemas que son síncronos, pero requiere solo un cable. Esto de un cable es entre comillas porque requieren la referencia aparte, ¿no? Entonces en realidad pues son dos cables. Pero por ejemplo, para el caso de la transmisión de luz, para la fibra óptica, ahí sí es solamente un cable, porque no se requiere una referencia. La referencia sería la oscuridad, la ausencia de luz sería la referencia, ¿no? Entonces recibe un pulso de luz, quiere decir que es una señal, por decirlo, es un true o es un uno lógico. No recibe luz, pues sería un falso. En el caso de la transmisión de luz, ahí sí se cumple que es solamente un cable, pero si vas a mandar un voltaje, pues forzosamente ocupas dos cables, uno que sería la referencia y otro donde va la señal de voltaje. Entonces bueno, y luego tenemos un sistema de comunicación en serie síncrona. Lo que hace es mantener la sincronía entre el transmisor y el receptor, usando un reloj común entre los dos dispositivos, y los bits se van a enviar o se van a recibir de acuerdo a los cambios que hay en la señal de reloj. Entonces dice que esa técnica permite velocidades más altas, pero requiere, aparte de la línea de transmisión de datos, requiere la línea de reloj. Bien, y luego, ahora, si existe una comunicación, vamos a ir acá a esta, vamos a crear otra hoja. Por ejemplo, bueno, antes de escribirlo, cuando uno habla por
walkie-talkie. Si les ha tocado usar un walkie-talkie o un, por ejemplo, ese que usan los policías o gente así, también lo usa, que es un radio. Sí, 10, 4, cambio. ¿Sí? Ese es un ejemplo de comunicación half duplex. Half duplex. ¿Por qué? Porque mientras tú estás transmitiendo, solamente puedes transmitir. ¿Sí? No recibes, no escuchas, porque el canal se está usando para transmitir. Bien, cuando tú terminas y dices cambio, entonces la otra persona habla y transmite, ¿sí? Por el mismo medio, ¿sí? Bueno, entonces en ese caso, cuando en ese caso, por ejemplo, sería un solo medio que puede transmitir y después de un tiempo puede recibir. No me salió muy bien la flecha, pero bueno, puede recibir también por un solo medio, ¿sí? Entonces en ese ejemplo sería half duplex, half de la mitad, ¿sí? Es decir, half. Y este caso de aquí, donde tenemos una línea para transmitir y una línea para recibir, sería full duplex. ¿Sí? Entonces tenemos que en este caso, por ejemplo sería un walkie-talkie, el half duplex, y el full duplex, el ejemplo sería el teléfono normal, porque nosotros podemos hablar y escuchar al mismo tiempo, entre comillas, o sea, podemos interrumpir al que está transmitiendo, ¿sí? Con nuestra voz, ¿no? Entonces, el full duplex, como vemos aquí, ocupa una línea. Por ejemplo, vamos a suponer que este lado es el dispositivo 1, entonces este sería el pin que se usa para transmitir información. Entonces, por aquí se transmite información, y entonces por acá, por el otro pin, se va a recibir información. Entonces tenemos un pin de transmisión y un pin de recepción. Del otro lado pues sería equivalente. Si el otro lado tiene el equipo tiene el de transmisión y el de recepción en el mismo orden, entonces la transmisión no puede llegar a la transmisión. Entonces aquí tiene que haber un cable cruzado, ¿sí? Para que pueda haber comunicación, ¿sí? En este caso, si fueran dispositivos iguales, que de igual a igual, tiene que haber un cable cruzado para que la transmisión de aquí llegue a la recepción de acá, y la transmisión de acá venga y dé a la recepción del otro, ¿sí? Entonces, en el caso del half duplex, pues es un solo pin el que se usa para mandar información. Ok, entonces eso sería más que nada lo necesario de teoría para comenzar a ver las diferentes técnicas. En el Arduino tiene un WART en serie, al menos, ¿no? Por ejemplo, el modelo 1 de Arduino tiene un WART. El modelo Mega de Arduino tiene varios WART, ¿sí? Pero aparte también tiene algunos pines del Arduino, están adaptados como para poderse usar con un protocolo que se llama SPI, un protocolo SPI, y también se puede usar otro protocolo que se llama I²C. La I cuadrada pues viene porque es IIC. IIC, se le ponen
y cuadrase, ¿sí? Entonces el Arduino pues puede entender estos tres protocolos diferentes, que sería la UART, que dentro de la UART está la USB, por así decirlo también, ¿sí? Está la interfaz SPI y está el I cuadrase. Entonces, para resumir y terminar este video, pues vamos a decir que existen dos tipos de transmisión: la síncrona y la asíncrona. La síncrona es que se requiere una línea de reloj para la referencia, y la síncrona no, porque la señal de sincronía se incluye como dato dentro de la línea. Y existen tres tipos de comunicación: simplex, half duplex y full duplex. Bueno, la simplex, se me pasó a decirla, es la comunicación unidireccional, o sea, solo es en una dirección. Por poner un ejemplo, ya que estamos con eso, sería la radio o la televisión, ¿verdad? Tú, por ejemplo, ves la tele y ellos te transmiten, pero tú no le transmites a la televisión. O igual la radio, tú escuchas la radio y tú nada más la escuchas. No puedes, a menos de que agarres un teléfono y te contesten allá, pero ya sería usar otro medio de comunicación. Por el método de la radio no se puede. Muy bien. Entonces, simplex sería, ejemplo, la televisión y la radio. Half duplex sería el radio walkie-talkie. Y full duplex sería un teléfono, ya sea un teléfono celular o un teléfono de casa, ¿no? Muy bien. Y nada más para definir aquí el término serial. Muchos lo tienen relacionado con este puerto, el puerto DB9. Se le llama DB9 porque tiene 9 pines, 5 arriba, 4 abajo, ¿sí? Y piensan que este es la comunicación serial, pero no es nada más ese puerto el único que es serial. Actualmente, por ejemplo, el USB es este puerto ya ni siquiera viene en las computadoras. Serían como también un conector. Primero desaparecieron los paralelos, ¿verdad? Y ya después desaparecieron estos. Fueron, por así decirlo, reemplazados por el USB. Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir un poco de teoría, pero ya lo vamos a hacer en otro video porque este ya se nos alargó. Jóvenes, nos vemos.